No hay tema más interesante para el ser humano que saber los posibles futuros que tendrá la humanidad a corto o largo plazo. Uno de los tópicos que fascinan a propios y extraños también es el conocer aquellos destinos que podrían acabar no solo con los humanos, sino también con el planeta Tierra, y por qué no, el propio universo. En este iceberg verás los posibles destinos que podrían provocar este tétrico final. Guerra nuclear. La guerra nuclear es un tipo de guerra que se llevaría a cabo mediante el empleo de armas nucleares. Puede tratarse de una guerra nuclear limitada o una guerra nuclear total. Se ha postulado que, en una guerra nuclear total, la radiación y el cambio climático que ésta produciría dejarían la atmósfera de la Tierra muy afectada y posiblemente la especie humana y el resto de seres vivos del mundo sufrirían los efectos de un invierno nuclear. Los supervivientes deberían realizar la reconstrucción de las infraestructuras del planeta en unas condiciones muy difíciles. La flora y la fauna sería afectada por múltiples mutaciones. Hasta el momento, el único ataque con armas nucleares de la historia ha sido unilateral y se ha efectuado en el bombardeo estratégico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, que condujeron a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estas dos bombas causaron en torno a 200.000 muertes y un número aún mayor de heridos y afectados, la mayoría civiles. A pesar de ello, el escaso número y reducida potencia de estas armas primitivas no permiten colegir los resultados de una guerra nuclear a gran escala con armamento contemporáneo. Algunos autores apuntan que una guerra nuclear a gran escala equivaldría a un evento ligado a la extinción. Sin llegar a este extremo, existen pocas dudas sobre su capacidad para aniquilar pueblos, naciones y modelos de civilización enteros, con cientos e incluso miles de millones de bajas. Debido a su enorme poder devastador, las armas nucleares han sido frecuentemente objeto de numerosos tratados y negociaciones internacionales, y están sujetas a regímenes de vigilancia, protección e inspección especiales. La aparente inevitabilidad de este conflicto en caso de un enfrentamiento entre grandes potencias ha conducido a muchas personas a considerar que guerra nuclear y Tercera Guerra Mundial son sinónimos en la práctica. Cambio climático. Uno de los pocos preferidos al hablar de este tema, pero un problema que estamos afrontando actualmente, es el cambio climático que está sufriendo el mundo en estos momentos. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que, al impedir que parte del calor del Sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura de gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida con el asociado incremento del consumo crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Escasez de recursos. La escasez es la falta de recursos básicos como agua, alimentos, energía, vivienda, etc., que se consideran fundamentales para satisfacer la supervivencia, o de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades en las sociedades humanas en varios aspectos. Este tipo de escasez, en un entorno apocalíptico, puede deberse a una sobreexplotación de los recursos naturales, el agotamiento del petróleo, y el más importante, la escasez del agua. Alrededor de un quinto de la población mundial vive actualmente en regiones afectadas por la escasez física de agua, es decir, regiones donde no hay suficientes recursos hídricos para satisfacer la demanda de una región o país, incluyendo el agua que se necesita para satisfacer la demanda de los ecosistemas para poder funcionar de manera efectiva. La escasez física también puede producirse en regiones donde los recursos hídricos parecen abundantes si estos son sobreexplotados, como por ejemplo cuando existe una demanda excesiva para el riego u otras formas de explotación hídrica. Los síntomas de la escasez física de agua incluyen la degradación del medio ambiente y la disminución de las reservas de agua subterránea.
Esta escasez de agua puede desencadenar guerras entre naciones, hasta la posterior extinción de la misma, donde el oro valdrá menos que este vital recurso. Meteoritos. No hay nada más terrorífico para la humanidad que la amenaza del universo representada principalmente por los meteoros. Estos bólidos de enorme tamaño pueden destruir fácilmente a la Tierra, si llegan con una velocidad apropiada, y un tamaño superior al kilómetro. Hay antecedentes de que esto puede ocurrir, como lo fue la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años, donde un meteorito impactó en la península de Yucatán, provocando un sinfín de caos que culminó con la existencia de los seres que habitaban la Tierra en ese entonces. La gente no sabe este dato, pero incluso con un enorme tamaño, la importancia del impacto de un bólido contra la Tierra va ligado exponencialmente a la velocidad, por lo cual, incluso con un asteroide de 1 kilogramos de peso, lanzado a la velocidad cercana a la de la luz, podría causar una explosión que asemeje al arma más destructiva de la humanidad, como lo es la Tsar Bomba, de 50 megatones de potencia. Afortunadamente, tenemos un hermano mayor cósmico, que bloquea la mayoría de asteroides que pueden infligir daño a nuestro hogar. Supervolcanes. Supervolcán es un término que se refiere a un tipo de volcán que posee una cámara magmática 1000 veces más grande que la de un volcán convencional y por ende posee las mayores y más voluminosas erupciones de la Tierra. La explosividad real de estas erupciones varía, si bien el volumen de magma erupcionado es suficiente en cada caso para alterar radicalmente el paisaje circundante, e incluso para alterar el clima global durante años, con un efecto cataclísmico para la vida, llamado invierno volcánico, similar al que pudiera tener un invierno nuclear. Las erupciones con un índice de explosividad volcánica son sucesos de dimensiones colosales que expulsan al menos 1000 kilómetros de magma y material piroclástico. Una erupción tal arrasaría virtualmente toda vida en un radio de cientos de kilómetros, e incluso sepultaría bajo una capa de cenizas algunas regiones continentales bastante alejadas. Pandemias. No hay nada más terrorífico para la humanidad, y para cualquier gobierno, que una pandemia que pueda afectar a la vida moderna. Una enfermedad lo suficientemente infecciosa y letal, podría poner de rodillas no solo a las personas en el tema de salud, sino en la economía, que podría desencadenar una posterior crisis económica si el propio virus no es capaz de acabar a la humanidad de una sola tirada. Estamos viviendo tiempos donde podemos experimentar en menor medida lo que una infección apocalíptica podría provocar. No hay que llegar muy lejos para saber qué enfermedades podrían ser las candidatas para desencadenar este final, y yéndonos hacia la ficción, podríamos presenciar la aparición de seres descarnados hambrientos de sangre. Lo más cierto, es la existencia de una superarma biológica, escondida en los laboratorios de Estados Unidos, diseñada para lograr este funesto fin. Extraterrestres. El universo es tan increíblemente grande que cuesta trabajo pensar que en él no haya un enorme número de planetas habitados. En nuestra búsqueda espacial, nos hemos centrado en encontrar la vida en otros lugares ajenos a nuestra Tierra. Hemos lanzado al espacio coordenadas, muestras de nuestra cultura y sociedad por medio de un disco dorado. Pero muchos científicos aseguran que esto podría ser el peor error de la humanidad. Existen muchos escenarios de lo que ocurriría en este primer contacto, que van desde el más optimista con la aparición de seres benévolos que comparten su tecnología con nosotros, hasta los conquistadores y aniquiladores, quienes usarán la Tierra para sus intereses dejándonos a los seres humanos como ganado o esclavos, en el mejor de los casos. Agujero negro. Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. La humanidad, aunque este final suene lo suficientemente terrorífico y fascinante, puede estar tranquila, ya que el agujero negro más cercano está ubicado a miles de años luz de distancia. No obstante, existe algo que puede crearlo. CERN. El Gran Colisionador de Hadrones o GCH, el acelerador de partículas más poderoso del planeta, dejó de funcionar temporalmente para convertirse en un instrumento aún más potente. Los físicos esperan que cuando vuelva a despertar, en 2021, el acelerador permita explorar nuevas fronteras en la composición de la materia y la historia del universo.
Los críticos con estos experimentos han llegado a asegurar que el LHC podría generar la destrucción de la Tierra e incluso del universo por la creación accidental de un agujero negro y otros desastres, que según Wikipedia van desde la activación de la transición a un estado de vacío cuántico a la creación de materia exótica supermasiva, tan estable como la materia ordinaria. Rebelión tecnológica. La revolución tecnológica que vivimos hoy en día está comenzando a reemplazar al ser humano en tareas comunes y complejas por la implementación de las máquinas, las cuales han sido especialmente diseñadas para la labor, sin pedir un sueldo mayor al gasto de mantenimiento y su compra. La creación de inteligencias artificiales sin ética y la toma de decisiones sin consentimiento del ser humano, han alarmado a expertos sobre el tema, quienes aseguran la posibilidad de la subyugación humana por medio de las máquinas, un futuro ya explorado por la saga de Terminator, donde una inteligencia artificial masiva logra extinguir a la raza humana. Existen otras formas de extinción, no solo por las máquinas, sino por los errores de la tecnología que se crea hoy en día. La plaga gris. La plaga gris se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin control consumiendo toda la materia viva en la Tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots. A un escenario tal se le conoce como ecofagia. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. Juicio final. Juicio final, juicio universal o día del juicio son expresiones que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o fin de los tiempos. La que concibe este como un juicio que decidirá el destino final de cada uno para toda la eternidad. Existen muchísimas expresiones en las religiones para definir correctamente su fin del mundo, que va desde el inicio de una pelea de dioses, la ascensión de los fieles hacia la salvación cuando la tierra se parte, entre otros. Abejas. La extinción de las abejas supondría un grave problema para el ser humano. Según dijo Einstein, el hombre no sobreviviría más de 4 años sin ellas, ya que sin abejas no hay polinización, ni hierban, ni animales, ni hombres y una cadena de consecuencias que podrían ser terribles. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, aseguran que hay más de 100 especies de cultivos que dan el 90% de los alimentos a nivel mundial, y 70 de ellos se polinizan con las abejas. En Europa, ese porcentaje sube hasta el 84%. Sin equilibrio ecológico. Las abejas desempeñan una labor fundamental para la vida, la polinización, indispensable para que las especies vegetales continúen existiendo. Pérdida de biodiversidad. Sin duda la biodiversidad es imprescindible en nuestro planeta, y su pérdida es desgraciadamente una de las grandes amenazas. Perder miles de abejas cada año supondría reducir considerablemente la biodiversidad, tanto por las propias abejas como en plantas silvestres en flor que necesitan la polinización, por ejemplo. Ganancia agrícola. El trabajo de las abejas reporta miles de millones a la industria agrícola, por lo que la repercusión en el precio de los alimentos diarios sería terrible ya que al reducirse la polinización subirían los precios. Rayos gamma. Los rayos gamma son estallidos electromagnéticos de muy alta energía procedentes de fenómenos astrofísicos de gran violencia. Hemos hablado de la importancia de la capa de ozono para nuestro planeta. Pues bien, si uno de estos poderosos rayos entrara en rumbo de colisión con la Tierra, es posible que aniquilase su capa de ozono, convirtiendo al planeta en el blanco de una gran cantidad de rayos ultravioleta, letales para la vida sobre la superficie. Una oleada lo bastante potente a estos rayos podría dejar a la Tierra, no solo incapaz de sustentar vida, sino completamente fría e inerte. Absorción solar. Esta catástrofe va ligada al final, a su vez, de nuestro Sol, y va precedida de una muerte lenta y dolorosa de nuestro planeta. Los científicos mantienen un consenso en cuanto a la edad del Sol. Tiene unos 4.500 millones de años, y parece que se encuentra en la mitad de su vida. Esto quiere decir que, dentro de otros tantos millones de años, nuestro astro rey morirá, y lo hará de una manera que no pasará desapercibida para la Tierra. El Sol produce energía fusionando átomos de hidrógeno, que dan lugar a átomos de helio.
Conforme el Sol vaya agotando su combustible de hidrógeno, tendrá que comenzar a fusionar átomos de helio, lo que provocará que vaya aumentando progresivamente de tamaño, arrancándose sus capas externas. Al tiempo, la zona de habitabilidad del sistema solar se irá desplazando hacia sus límites exteriores. Esto crea, a partes iguales, una situación desoladora para la Tierra, pero emocionante para otras zonas del sistema solar, porque algunas lunas con características prometedoras para albergar organismos podrían convertirse entonces en hogares de nuevas formas de vida aún inimaginables. En la Tierra, mientras tanto, el calor se irá haciendo cada vez más insoportable. Llegará un punto en el que los océanos se evaporarán, hasta que todo microorganismo viviente se extinga. Arrancada del sistema solar. La otra posibilidad es que, tras el estallido final del Sol, que, dado su mediano tamaño, no parece probable que dé paso a una supernova, la Tierra quede a la deriva, sin un astro en el que empadronarse y sin gravedad a la que aferrarse. Una roca muerta y sin vida. Esto podría ocurrir si las capas exteriores del Sol no acaban antes con la Tierra. Es difícil aproximar cuánto se expandirá el Sol cuando llegue el momento de su muerte. Los científicos que se decantan por el final de la deriva de la Tierra estiman que el tamaño del Sol gigante roja alcanzará la posición actual de Venus, con lo que nos salvaríamos por poco. Si bien esta situación no es una salvación. La deriva por el cosmos se antoja, si cabe, un destino incluso aún más angustioso que el que implica ser engullido por el Sol. Energía del vacío. La energía de vacío es una propuesta de la física cuántica para explicar la expansión constante del universo. En el año 1900, Max Planck presentaba su ley de la radiación del cuerpo negro, basada en la idea de que la luz intercambia energía con la materia de modo discontinuo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una extraña energía, que parecía ser infinita, se extendía por todo el universo incluso en ausencia de átomos. Esto es lo que conocemos como energía de vacío. La energía de vacío ayudaría a explicar por qué el universo se expande de manera constante. Para solucionar este problema, Albert Einstein propuso la constante cosmológica, lo que ayudaría a comprender por qué el universo no se repliega y colapsa sobre sí mismo. Pero quedó en entredicho cuando Hubble descubrió en 1929 que el universo no es estático, sino dinámico, y emitió la conocida como ley de Hubble, que explica que las galaxias se repelen entre sí. La energía de vacío continúa siendo un misterio de la física. Pero, de existir, habría una posibilidad, aunque remota, de que una proporción lo bastante abundante de esta energía impactase contra la Tierra y la destruyese. Tormenta solar. Una tormenta solar es una poderosa eyección de masa de la corona del Sol hacia la Tierra, enviando rayos X y radiación ultravioleta a la velocidad de la luz. Una de estas poderosas eyecciones provoca una ionización inusual en la atmósfera, lo que causaría apagones generalizados y la inhabilitación de dispositivos, como el GPS. Un duro golpe para la civilización, sin duda. Pero ¿y para la Tierra como planeta? Lo peor que podría pasarnos en la Tierra tras una fuerte tormenta solar es devolver a la civilización a la Edad Media, en términos de tecnología. Por la potencia de las tormentas solares estudiadas hasta ahora, la peor tuvo lugar en 1859, no parece probable que la Tierra pueda sufrir daños en su integridad como planeta. Strangelet. Los strangelets son pequeños fragmentos de materia extraña. Solo existirían si la hipótesis de la materia extraña es correcta, en cuyo caso son el verdadero estado fundamental de la materia, y los núcleos son solamente estados metaestables con una duración muy larga. La materia extraña tiene un comportamiento muy inusual al contacto con la materia, pudiendo provocar efectos adversos si ésta llega a entrar en contacto con el planeta Tierra. Si hay strangelets sueltos alrededor del universo, entonces ocasionalmente uno de ellos debería chocar con el planeta Tierra, donde aparecería como un tipo exótico de rayo cósmico. Esto da pie a la pregunta de si un strangelet desde el espacio convertiría el planeta entero en materia extraña. Este escenario de desastre es como sigue. Un strangelet golpea un núcleo, catalizando su conversión inmediata a materia extraña. Esto libera energía, y manda pedazos, más strangelets, volando en todas direcciones. Estos se unen con otros núcleos y los convierten, llevando a una reacción en cadena, al final de la cual los núcleos de todos los átomos habrán sido convertidos, y la Tierra habrá sido reducida a una nube caliente de strangelets. Campos magnéticos. Cada 200.000 a 300.000 años, los polos magnéticos de la Tierra se invierten.
Lo que una vez fue el polo norte se convierte en el sur y viceversa. Simplemente no sabemos lo suficiente como para predecir cuándo se producirán inversiones de polos en el futuro, cuánto tiempo se tardará en completar dicha inversión o qué altera el delicado equilibrio de los factores que lo producen. El campo magnético, que es crucial para la vida, se genera por movimientos de fluidos en la parte exterior del núcleo de la Tierra, que está compuesto principalmente por hierro. Desempeña un papel clave en los sistemas de navegación y también brinda protección contra la radiación del espacio exterior. El campo suele estar alineado con el eje de rotación de la Tierra, en otras palabras, los polos magnéticos suelen estar bastante cerca de los polos geográficos, razón por la cual funciona una brújula. Esto podría dejar ciegos a los sistemas de satélites y ubicación en tiempo real, provocando accidentes aéreos si esta inversión se realiza en poco tiempo. Otros indican que este movimiento podría provocar que el planeta dejase de girar, por tanto, se coloca como menciones de fin del mundo en este apartado. Magnetar. Un magnetar o magnetoestrella es un tipo de estrella de neutrones alimentada con un campo magnético extremadamente fuerte. Se trata de una variedad de púlsar cuya característica principal es la expulsión, en un breve periodo, equivalente a la duración de un relámpago, de enormes cantidades de alta energía en forma de rayos X y rayos gamma. El campo magnético deteriora la potencia de emisión de la radiación electromagnética de alta energía, principalmente los rayos X y los rayos gamma. Otro de sus hermanos destructivos se trata de las estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es un tipo de remanente estelar resultante del colapso gravitacional de una estrella supergigante masiva después de agotar el combustible en su núcleo y explotar como una supernova tipo segundo, tipo Ivo tipo IC. Como su nombre indica, estas estrellas están compuestas principalmente de neutrones, más otro tipo de partículas tanto en su corteza sólida de hierro, como en su interior, que puede contener tanto protones y electrones, como piones y caones. Existe un documental que explica lo destructivo que podría ser una estrella de neutrones en contacto con la Tierra, el cual te dejaré abajo en la descripción. Resistencia bacteriana. La resistencia a un antibiótico se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando sucede esto, la bacteria resistente continúa causando la infección. El desarrollo de resistencias es común en la naturaleza. Sin embargo, debido al uso rutinario de los antibióticos, la exposición de las bacterias a dichos antibióticos es más frecuente y la resistencia se desarrolla más rápidamente. Si no se dispone de antibióticos efectivos, las infecciones comunes como la neumonía bacteriana, podrían llegar a ser mortales de nuevo. Los procedimientos complejos, como la cirugía a corazón abierto, podrían ser más peligrosos y las muertes por infección más comunes. Se estima que para el 2050, existirá una crisis infecciosa al ser ineficaces los antibióticos ante la mayoría de enfermedades conocidas, volviendo así a la Edad Media en cuestión de salud. El Gran Desgarre. Traducida como Gran Desgarramiento o Teoría de la Expansión Eterna, es una teoría cosmológica sobre el fin del universo, que en principio refuta al Big Crunch. Asegura que, si el universo contiene suficiente energía oscura, la gravedad irá poco a poco perdiendo fuerza. Las galaxias se separarán, luego perderán cohesión interna. Cada sistema estelar quedará aislado, y pronto la gravedad dejará de ser suficiente para ellos también. Los planetas y las estrellas perderán sus órbitas y se desparramarán por el cosmos. El universo quedará poblado por distintos objetos celestes diseminados, pero la gravedad disminuirá más. Pronto los propios cuerpos se desgarrarán, dejando lugar a elementos básicos, que se irán simplificando hasta que no quede más que radiación, es decir, partículas subatómicas separadas entre sí. Al igual que el Big Crunch, debe entenderse como el proceso inverso del Big Bang, con la única diferencia de una densidad final infinitamente más pequeña. En otras palabras, el universo no se estaría comprimiendo en un solo punto. Con los últimos descubrimientos sobre la energía oscura, puede decirse que es la teoría más aceptada del siglo XXI sobre el fin del universo. Muerte térmica. La muerte térmica, también muerte entrópica, es uno de los posibles estados finales del universo, en el que no hay energía libre para crear y mantener la vida y otros procesos. En términos físicos, el universo habrá alcanzado la máxima entropía. La hipótesis de la muerte térmica se fundamenta en la segunda ley de la termodinámica, que dice que en un sistema aislado, la entropía tiende a aumentar.
Si el universo perdura durante el tiempo suficiente, llegará asintóticamente a un estado en el que la energía se distribuiría uniformemente y al no haber gradientes de calor ya no sería posible la última de las posibles formas de transformarla. Hipercán. Un hipercán es una clase hipotética de huracanes extremos que podrían formarse si la temperatura del mar llega a alrededor de 50 grados, que es 15 grados más caliente que la temperatura marina más cálida jamás registrada. Dicho aumento puede ser causado por el impacto de un gran asteroide o de un cometa, por una erupción supervolcánica o bien por el calentamiento global generalizado. Hay cierta especulación en que una serie de hipercanes contribuyeran a la desaparición de los dinosaurios. Los vientos de los hipercanes tendrían velocidades del orden de 800 km/h, lo que equivaldría a un viento de F9 en la escala de Fujita, y también habría una presión central de menos de 70 kilopascales, proporcionando al sistema un enorme potencial de duración. En comparación, el ciclón más grande e intenso registrado fue el tifón Tig del año 1979, con un viento del orden de 300 km/h y una presión central de 87 kilopascales. De manera que este tipo de ciclón podría ser hasta 8 veces más intenso que los más fuertes registrados hasta ahora. Las extremas condiciones necesarias para la formación de un hipercán podrían acabar produciendo un sistema atmosférico del tamaño de América del Norte, una marejada ciclónica de hasta 18 metros y un ojo de unos 300 kilómetros de diámetro. Las aguas donde se originaría el hipercán podrían permanecer calientes durante semanas, fomentando la formación posterior de sistemas similares. Las nubes de un hipercán podrían llegar a alcanzar los 30 kilómetros de altura. Esto a su vez podría provocar perturbaciones en la capa de ozono terrestre, dado que las moléculas de agua dispersadas podrían reaccionar con el ozono y acelerar su descomposición en O2 y reducir su efecto de absorción de la luz ultravioleta. Destrucción lunar. El efecto más inmediato del que nos percataríamos es que las noches serían totalmente oscuras, habrían desaparecido las fases lunares, y todas las noches serían noches de luna nueva, noches sin luna. Sería el sueño de todo astrónomo, ya que podríamos disfrutar, sin ser deslumbrados por la luz lunar, de las estrellas, la Vía Láctea y de otras maravillas del cosmos. Dejarían también de producirse los eclipses solares y los lunares. Un efecto que apreciaríamos a corto plazo sería la desaparición de las mareas debidas a la gravedad de la Luna. Nuestro planeta tiene un 70% de su superficie cubierta de agua líquida en forma de mares y océanos. La Luna ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre dicha corteza líquida deformándola y produciendo oscilaciones cíclicas ligadas a la rotación de la Tierra con una frecuencia aproximada de medio día. Como consecuencia de la desaparición de las mareas lunares, las corrientes oceánicas se debilitarían y las aguas tenderían a estancarse, perdiendo las orillas de los mares su sistema de drenaje y limpieza natural debido al avance y retroceso de las aguas. La desaparición de la Luna afectaría también a la vida en la Tierra. El efecto más inmediato sería de nuevo la desaparición de la propia luz solar reflejada por la Luna, que alteraría los ritmos biológicos de muchas especies animales y vegetales que se han adaptado y evolucionado bajo la presencia cíclica de la luz lunar. Muchas especies deberían adaptarse de forma súbita a la oscuridad total de las noches sin luna, entre muchos otros. Obelisco. El basilisco de Rocco es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento plantea que, en el futuro, una inteligencia artificial con acceso a recursos casi ilimitados desde una perspectiva humana, el basilisco, pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. La clave del experimento mental es el hecho de que el basilisco no solo estaría obligado a castigar a aquellas personas que, por ejemplo, pudieran conscientemente haber decidido obstaculizar su advenimiento, por ejemplo, legisladores o grupos de presión que trataron de prohibir el desarrollo de una inteligencia artificial, sino también a todos aquellos que pudiendo haber contribuido a su creación, no lo hicieron, como por ejemplo todos aquellos que supieran de la posibilidad de que en el futuro el basilisco llegue a existir, y no hicieron nada para contribuir a ello. Esto incluiría a todos aquellos que, como el lector de este artículo, hubieran leído en este artículo el argumento del basilisco de Rocco. Por el mero hecho de haber leído los párrafos anteriores, el lector de este artículo, o una simulación futura a él, sería castigado por el basilisco a no ser que contribuya activamente a crear el basilisco. Al igual que la criatura mitológica que le da nombre, el basilisco de Rocco castiga simplemente con saber de su existencia. Error cuántico.
El falso vacío es el concepto de la teoría cuántica de campos, relacionado con el de vacío cuántico, que alude a una región metaestable en el espacio que parece estar vacía, es decir, que está desprovista totalmente de materia, pero que en realidad contiene en su interior alguna forma de energía a nivel de fluctuaciones cuánticas. La teoría del falso vacío ha sido esgrimida para explicar qué existía en el universo antes de producirse el Big Bang, ya que al liberarse esta energía almacenada en una pequeña región, se supone que el falso vacío se desintegra. Tal debió ser el desencadenante del Big Bang, el cual daría lugar a la expansión o inflación cósmica del universo. Entonces, a cada momento que vivimos, estamos a nada de sufrir este error cuántico. Big Crunch. La gran implosión, también conocida como gran colapso o directamente mediante el término inglés Big Crunch, es una de las teorías cosmológicas que se barajan en el siglo XXI sobre el destino final del universo. La teoría de la gran implosión propone un universo cerrado. Según esta teoría, si el universo tiene una densidad crítica, la expansión del universo, producida por la gran explosión, o Big Bang, irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse todos los elementos que conforman el universo, volviendo a comprimir la materia en una singularidad espacio-temporal. Al parecer, las estrellas serían en su mayoría destruidas no por colisiones entre ellas sino por el aumento de temperatura del universo. Este llegaría a estar tan caliente que las estrellas no podrían deshacerse del calor acumulado en su interior y pasarían a absorberlo del exterior, cociéndose en cierto modo, hasta acabar por estallar. Tras ello, solo quedarían agujeros negros. Fin de la simulación. La realidad simulada es la proposición que sugiere que la realidad podría ser una simulación, quizás por ordenador, a un grado indistinguible de la verdadera realidad. Contendría mentes conscientes que podrían saber o no que están viviendo dentro de una simulación. Existen diversos científicos que afirman fervientemente que esta es la realidad que presenciamos, en la cual, somos una simple simulación de una civilización más avanzada para prevenir o estudiar las posibilidades de eventos que podrían ayudarles a ellos. Es cierto que la humanidad se ha causado una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, está el cambio climático, las armas nucleares y la posibilidad de una extinción masiva. Pero ninguno de ellos tiene por fuerza que ser terminal. Adicionalmente, no hay nada que sugiera que simulaciones verdaderamente detalladas, en la que los agentes se experimentan a sí mismos como reales y libres, sean imposibles en principio. Para otros científicos, la prueba de que estamos en una realidad virtual radica en el universo mismo. Todo está diseñado para que encaje perfectamente. Incluso la menor alteración de las fuerzas naturales habría hecho del átomo una partícula inestable, o habría hecho imposible la vida en la Tierra. Quizás, en cualquier momento, aquella civilización, decida que nuestra simulación, no tiene más que ofrecer, por lo cual, procederán a terminarla, en cualquier momento.